Bueno, no sé por qué hay tanta expectativa con estas charlas. Estoy un poco asustado casi, porque van a ser muy simples. Y a propósito, hemos programado que las charlas a los matrimonios y a las personas mayores este año sean lo más simple posible. Vamos a tratar de abarcar durante varios martes de febrero, de marzo y de abril temas que nos interesan a todos como discípulos, temas que involucran el matrimonio, la función, el rol de cada uno, la crianza de los hijos. Son temas que ya los hemos escuchado, los venimos estudiando. Hemos estado haciendo, la mayoría de los que están aquí, el cuadernillo que habla sobre la familia cristiana. Hemos estado hablando y hemos estado meditando sobre varios tópicos que nos ha interesado, que está justamente en ese cuadernillo. Conocer el orden de Dios para la familia, cómo proteger nuestra familia de las artimañas de Satanás, del humanismo, cómo formar comunidades en base a esas familias, para qué existe la familia, la función de cada cónyuge, la crianza de los hijos y todo lo demás. Esta primer charla no tiene mucho que ver con la familia, es más bien un llamado, una apelación al Evangelio del Reino al cual nos hemos convertido. Los que estamos aquí hemos escuchado en algún momento acerca de que hay dos reinos, hemos tenido que decidir en qué reino queríamos vivir, si en el reino de las tinieblas, donde Satanás gobierna, o si queríamos vivir bajo el reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor y llamamos ese reino el reino de la luz. ¿Y por qué quiero dar esta introducción? Y quizás varias veces en el año escuchemos esta charla. Porque vamos a hablar de temas sobre el matrimonio que ya lo hemos hablado muchísimas veces. Pero nos encontramos con una dificultad reiterada. Los problemas que estamos tratando con diferentes matrimonios en diferentes ocasiones, sean con los hijos, sean con la relación entre ellos, sean con el manejo del dinero, sea con la relación con el resto de la familia, se vuelven a repetir como si nunca hubiésemos enseñado nada de ese tema. Y esto es una carga y una preocupación que tenemos como pastores. Por eso esta primera charla es una pregunta. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo con aquellas cosas que estamos aprendiendo? Seguramente en cada charla, en cada meditación, en cada lectura, aun cuando leemos algunos libros también, cuando escuchamos alguna predicación por algún medio de comunicación, por YouTube o por algún CD o como sea, seguramente que Dios nos habla. Porque si somos discípulos de Cristo, lo que identifica a un discípulo de Cristo es que tenemos el Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu que mora en nosotros es el que da testimonio a nuestro espíritu. Y para que no quede la menor duda de esto, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene ningún testimonio de parte de Dios, no es de Él. Tenemos que revisar nuestra conversión. Pero si somos de Él, continuamente Dios nos va a estar hablando. Porque nos hemos entregado a un Dios que nos ama.
Y estamos bajo la autoridad de un rey que quiere formarnos a su misma imagen. Y Dios está más interesado que nosotros en que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo. Por eso es que podemos decir y afirmar que el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia para revelarnos la voluntad de Dios, para revelarnos el carácter de Cristo, para ayudarnos a producir en nuestras vidas los cambios necesarios que nos lleven justamente al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y por el cual fuimos salvos. A principio de este año leímos Hebreos capítulo 2, versículo 1. Si alguno quiere leerlo conmigo o quiere escuchar la lectura. El primer encuentro unido del mes, Dios nos habló a través de Hebreos. Quisiera leer solamente un versículo, aunque el pasaje es muy rico y recomiendo a todos los que puedan que lean los versículos que siguen. El apóstol Pablo escribe, si es el autor de este libro, casi seguro que sí, y dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está diciendo Pablo, hermanos, hay una necesidad urgente, hay una necesidad imperiosa, y es que atendamos con más diligencia, prestemos atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Todo aquello en lo que fuimos o somos instruidos. Todo aquello que nos revela la voluntad de Dios. Ya sea el querigma, la proclama de la verdad de Dios, como la didaqué. Y Pablo dice, no podemos seguir oyendo y oyendo y oyendo. Y gracias a Dios, yo digo que hace años hemos dejado el sistema de que todos los domingos predicamos un sermón diferente. Y oyendo cada semana y en algunos lugares, oyendo todos los días, sin prestar atención. Entonces Pablo dice, no, momentito, es necesario, es urgente que con más diligencia prestemos atención a todo aquello en que fuimos instruidos. No sea que nos deslicemos. No es que hay que prestar atención a las enseñanzas que recibimos para ser mejores discípulos, para conocer más de la Escritura, para estar más consagrado a Cristo. Es necesario que prestemos atención a las cosas que escuchamos para aplicarlas. No hay ningún otro objetivo que Dios tenga con nosotros de enseñarnos a través de la Escritura, a través del cuerpo y a través del Espíritu Santo, que no sea que pongamos por obra y apliquemos las cosas que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y es necesario que las apliquemos, no para ser mejores, vuelvo a repetir, sino para que no nos deslicemos. Y literalmente esta expresión, no nos deslicemos, significa para que no nos apartemos del camino. Hay un peligro que estamos corriendo. Escuchamos el consejo de Dios. Pablo a sus enseñanzas las califica de esta manera: todo el consejo de Dios. Yo no rehuí enseñarles en este tiempo que estuve con ustedes todo lo que Dios quiere que ustedes sepan.
todo lo que Dios quiere que ustedes hagan. Y escuchamos el consejo de Dios, decimos que sí con la cabeza, quizás somos hasta en algún momento tocados por esa palabra, somos compungidos, pero si no la vamos a aplicar, si no la estamos escuchando con diligencia para ponerla por obra, entonces dice justamente este pasaje, puede ser que terminemos fuera del camino. Ahora, deslizarse, salir del camino, estar fuera del reino de Dios, no tiene nada que ver con asistir o no a las reuniones. Uno puede ser un fiel asistente a los grupos familiares, a las reuniones de oración, a los encuentros pequeños o grandes, cuando nos juntamos todos, y sin embargo puede ser que esté fuera del reino de Dios. Y este es el peligro y la advertencia que nosotros queremos justamente y sentimos esta carga de hacer. Porque es un camino que Satanás nos ofrece, que sigamos teniendo o considerándonos cristianos o discípulos sin aplicar la enseñanza que recibimos. Y cuando nosotros dejamos de aplicar la enseñanza que recibimos, dejamos de ser transformados. Nos paralizamos en esa transformación. Y en un proceso de transformación, paralizarse significa la muerte. Lentamente nos vamos muriendo sin darnos cuenta. Y Pablo advierte justamente en eso. ¿Para qué poner atención con más diligencia en las cosas que estamos aprendiendo? No sea cosa que nos deslicemos, es lo primero que Pablo dice. La segunda cosa es para poner por obra la enseñanza que estamos recibiendo. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos y cuando hablaba con la multitud que lo seguía, con esos fanáticos que iban de ciudad en ciudad, viendo los milagros y escuchando también el mensaje del reino, porque Jesús no solamente hacía milagros, sanaba enfermos, sino que predicaba el reino por todos lados donde iba. Jesús advierte que está pasando o que puede pasar esto en el corazón del hombre. Y hay muchísimas referencias en los evangelios en que Jesús mismo trata este tema. En Lucas 6, es el Sermón del Monte según Lucas, hay un pasaje ahí al final que Jesús le habla a la multitud que acaba de escuchar. Ustedes conocen más o menos cómo es el contexto del Sermón del Monte. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué significa Señor? ¿Se acuerdan qué significa? ¿Cómo es en griego Señor? Kyrios. ¿Y qué significaba Kyrios? Amo, dueño, máxima autoridad, el que manda en mi vida, mi jefe, el rey, el que tiene la última palabra. Todo eso significa Kyrios. Es más, la salvación depende de esa palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Kyrios será salvo. ¿Y por qué vamos a invocar el nombre del Kyrios? Porque lo reconocemos como Kyrios. Y Jesús le pregunta a su generación, y queda escrito para que la pregunta llegue a nuestra generación. ¿Por qué ustedes me dicen Kyrios, Kyrios, dueño, amo, máxima autoridad, el que manda en mi vida, y no hacéis lo que yo digo? Como diciendo, ¿a qué estamos jugando, muchachos? Ustedes me siguen, me admiran, dicen que me aman. ¿Y por qué me reconocen como el dueño de su vida y hacen lo que se les da la gana? No hacen lo que yo digo. Y sigue diciendo Jesús, estoy leyendo Lucas 6, 46 en adelante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Miren cuál es el orden. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, pero falta un condimento, ¿no? Y las hace, las pone por obra, les diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Estas dos palabras no están en Mateo capítulo 7. Esta ilustración de la casa edificada sobre la roca o sobre la arena está al final del Sermón del Monte. Está contada por Mateo y está contada por Lucas. Y Lucas agrega, cavó y ahondó. Hubo un esfuerzo de preocuparse por entender, por ir bien a fondo con el tema. Casi diría yo que Jesús está diciendo, examinando bien profundo nuestro corazón para saber si lo que estamos oyendo estamos dispuestos a ponerlo por obra. Es un trabajo arduo, cavar y ahondar hasta encontrar la roca firme sobre la cual edificar mi casa. Todos sabemos, no necesitamos dar demasiadas explicaciones, que esa casa es nuestra vida. Cuando nuestra casa, nuestra vida no está edificada sobre la roca, está edificada sobre lo que nosotros pensamos, sobre nuestros propios sentimientos, sobre lo que nosotros creemos, sobre la educación que recibimos de nuestros padres, cuando viene el momento de la dificultad y no está fundada sobre la roca que es Cristo, dice Jesús que esa casa se va a caer y que va a ser grande su ruina. Hermanos, cuando hablamos sobre el matrimonio y todos los temas que implican, estamos queriendo poner fundamentos sólidos, porque el matrimonio es una casa que estamos construyendo. Y digo estamos construyendo porque con 60, 65, 70 años seguimos construyendo esa casa. Y si no estamos construyendo esa casa sobre la roca, cuando viene la dificultad no va a durar. Por eso Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es tener nuestra vida en Cristo fundada sobre la roca? Es venir a Jesús, es oír a Jesús y es hacer lo que Jesús nos manda. Esas tres cosas. Nosotros, dice Pablo, tenemos que tener cuidado de prestar atención con más urgencia a las cosas que hemos oído para aplicarlas. Porque si no estamos edificando sobre la arena. Jesús escribe en Juan varios pasajes que habla sobre esto y muchas veces cantamos y lo manifestamos orando y muchas veces lo decimos cuando hablamos entre nosotros, cuánto amamos a Jesús, cuánto amamos a Dios, qué agradecidos que estamos. Pero Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa guardar? Los aplica, vive según esos mandamientos. Ese es el que me ama. No el que tiene el Jesús en la boca. Yo amo a Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré a él y vendremos a él junto con el Padre y haremos morada en él. Miren qué tremenda la promesa de Jesús. ¿Cuál es el problema o el drama que se vive en la iglesia hoy? Que muchos queremos esa promesa, la presencia de Dios, el amor de Dios,
la manifestación de Dios en nuestra vida y nos olvidamos la condición que Jesús puso para que eso suceda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y por supuesto, el versículo que más conocemos acerca de esto, dicho por Jesús, está justamente al final de Mateo capítulo 7, cuando Jesús termina el Sermón del Monte y les dice a la multitud y a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cómo era Señor en griego? No todo el que me dice amo, maestro, dueño, jefe, máxima autoridad, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes se dan cuenta que estamos ante un tema cardinal. No sea que nos deslicemos. Deslizarnos significa irnos. ¿De dónde a dónde nos vamos a deslizar? Estuvimos hablando esto en un campamento con los jóvenes. Yo les decía, estamos en el reino de Dios, Jesucristo es nuestro Kyrios, nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros estamos para obedecer, para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. La manifestación de que amamos a Dios es que queremos guardar sus mandamientos. Oímos su palabra, no la hacemos. No nos importa lo que Dios dice, prevalece lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Y nos vamos deslizando lentamente. Es un tobogán con un desnivel casi imperceptible. Pero ¿de dónde a dónde nos deslizamos? Nos deslizamos del reino de Dios al reino de las tinieblas. Por eso la versión Dios habla hoy, esa expresión, dice, no sea que nos apartemos del camino, que dejemos de seguir a Cristo con una actitud de oír, pero no hacer su voluntad. Hay muchísimos pasajes. Me quedé admirado de cuánto se trata este tema en el Nuevo Testamento. Pero hay un pasaje que me llamó la atención porque Pablo está comparando la ley de los judíos con la ley de la libertad en Cristo, la ley del Espíritu de gracia, la ley de la nueva ley, que es el Nuevo Testamento, que es Cristo en nosotros. Y en Romanos 2:13 Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Los judíos oían todos los fines de semana la ley de Dios y se consideraban los justos. Y Pablo escribe y dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo vamos a llegar a ser justificados? Ustedes saben, justificados. No podemos ampliar mucho ese concepto ahora. Es un concepto mucho de Romanos especialmente, pero de todo el Nuevo Testamento. Siendo injustos, no teniendo justificación, estando condenados por nuestros pecados, fuimos hechos justos por medio de Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, nos limpió con su sangre, y al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Entonces, somos justificados por medio de Jesucristo. Pero ahora Pablo dice, pero cuidado, porque no son los que oyen la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el último versículo que quiero leer está en Santiago. Santiago es una de las epístolas generales, está después justamente de Hebreos.
Santiago capítulo 1. Dice así, escribiendo en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar cualquier consejo que nos revele la voluntad de Dios sobre cualquier tema y no hacerlo, nos hace oidores, pero no hacedores. Y lo que Santiago está diciendo es, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escúchenme, es un engaño seguir escuchando. Lo que me enseñan sobre cómo tiene que ser el esposo, cómo tiene que ser la esposa, cómo criar a los hijos, qué tengo que hacer ante la injusticia, qué tengo que hacer con la persona que me trata mal, cómo tengo que hacer con el necesitado, cómo tengo que administrar mi dinero. Y sigo oyendo. Y me lo dicen una vez, y me lo dicen 2 veces, y me lo dicen 3 veces. Y me voy a mi casa contento porque escuché la palabra de Dios. Y Santiago dice, ¿no te das cuenta que te estás engañando a vos mismo? Porque no puede ser, no sirve, no funciona ser oidor solamente de la palabra. Por supuesto que hay que oírla. Pero tenemos que ser oidores y hacedores, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No son los oidores los que van a ser justificados, sino los hacedores. Cuando queremos estos días volver a refrescar estas enseñanzas, tenemos que decir, hermanos, tenemos que prestar más atención. Tenemos que ponernos delante de Dios. Tenemos que decir, ¿qué tiene que ver esta palabra con mi propia vida personal? Con mi forma de actuar, con mi forma de ser. Este consejo que viene de Dios, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos tratando de dar enseñanza sobre el matrimonio y todos los subtemas que lo rodean? Primero es establecer lo que está bien y lo que está mal. Dios es el único legislador moral que nos puede decir lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros tenemos que saberlo y la iglesia tiene que enseñarlo. Hay un ministerio didáctico que Dios levanta en la iglesia justamente para enseñar la voluntad de Dios. Por causa del pecado, la naturaleza humana se desvió de la voluntad de Dios y lo que hacemos generalmente es exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Pero hasta que no nos dicen que para Dios está mal, lo dice la Escritura, que donde no hay ley no hay pecado, alguien tiene que decirnos que estamos viviendo desordenadamente y cómo
se vive según la voluntad de Dios. Entonces la enseñanza apunta a eso. Como nuestra naturaleza está caída, está perdida, necesitamos volver a conocer y hacer lo que Dios ha establecido, que es su voluntad. Cuando fuimos llamados a seguir a Cristo, espero que así sea, ninguno de nosotros fuimos engañados. Todos sabíamos que si queríamos seguir a Cristo, había un precio que pagar. Niéguese a sí mismo. Por favor, saquemos ya de nuestra mente y nuestro corazón, yo soy así. Este es mi carácter, es lo que yo pienso. No sirve, no te sirve nada de eso. Tienes que negarte a vos mismo y decir, Señor, ¿cómo es lo que decís? Bueno, yo quiero hacer según tu voluntad. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? El segundo objetivo es aplicar lo que aprendemos. Y les quiero decir, y lo puse así grande en mi apunte, ¿cuánto cuesta hacer cambios? ¿Cuánto cuesta hacer cambios? Venimos viciados, dice el apóstol Pablo, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos hábitos y costumbres muy arraigados y muy difícil de sacar, y la mayoría de las veces no lo queremos sacar. Nos amamos lo suficiente a nosotros mismos, lo que pensamos y sentimos, y como somos, como para derrotar ese enemigo terrible que tenemos adentro y poner la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Por eso Pedro escribe y dice, sabiendo que fuisteis rescatados, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, ¿rescatados de qué? ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La verdad de Dios tiene que sacudir todo el fundamento de tu vida, todo lo que pensás, todo lo que crees, todo de lo que estás convencido, todo tiene que ser sacudido, todo tiene que ser pasado por un tamiz que es la voluntad de Dios. ¿Es esto lo que Dios quiere para mi vida? Y una vez que reconozco que es la voluntad de Dios y que me doy cuenta que no estoy en la voluntad de Dios, es ahí donde tiene que empezar a producirse el cambio en nuestra vida. Y cuando no se produce ese cambio, somos oidores olvidadizos de la palabra. Somos como un hombre, dice Santiago, que se miró en el espejo, se vio los rasgos naturales de su cara, y se fue y dio 2 pasos y no se acordó más de cómo era. Así somos. No sé por qué usa ese ejemplo. Traté de encontrar alguna explicación, todavía no la encontré. Pero sí sé que es bastante claro en decir, en el momento, al escuchar la palabra, decimos, sí, amén, es cierto, yo tengo que hacer así, tengo que producir este cambio, yo tengo que dejar de hacer esto o tengo que empezar a hacer aquello. Pero nos levantamos de la reunión y nos olvidamos de lo que escuchamos y del cambio que dijimos que íbamos a hacer. Y a las 2 semanas, a los 15 días, a los 3 meses, tenemos que salir corriendo a atender justamente problemas de cosas que hemos enseñado que no había que hacer y cómo había que hacer, y que los que escucharon no les importó, no lo hicieron, no produjeron el cambio, y las consecuencias inevitablemente, porque les quiero decir que vivir fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias inevitables, malas consecuencias. Esas consecuencias llegan porque vienen la inundación, vienen los ríos, pegan contra la casa, y como escuchamos y no hicimos y no vivimos, esa casa no puede permanecer. En Hechos capítulo 16 hay un alboroto ahí en Éfeso, y una de las cosas que dice la gente, estos cristianos, estos que vinieron acá, alborotan toda la ciudad y vienen con otras costumbres, enseñan otras costumbres. ¿A qué apunta la enseñanza de la verdad de Dios?
apunta a terminar con tus malas costumbres. Apunta a terminar con mi mala manera de vivir. Y establecer la voluntad de Dios, la manera de vivir que Dios quiere que tengamos y hagamos. Algunos pasos para hacer cambios. Me voy a tomar unos minutos más, pero necesitamos escuchar esto. No es fácil. No es que escuchamos una palabra, quedamos impactados, decimos esto es lo que Dios quiere, ahora a partir de mañana yo vivo de esta manera. Les digo que no. No es fácil producir cambios. Es un proceso y todos tenemos que pasarlo. Y algunos de nosotros estamos experimentando ahora, en estos últimos tiempos, últimos años, no tengo tiempo de contarles lo que estamos haciendo, pero estamos queriendo hacer cambios muy profundos y nos damos cuenta cuánto cuesta hacer esos cambios. Lo primero que necesitamos para producir un cambio es creer la verdad de Dios. Creer que lo que Dios dice es así. Por ejemplo, cuando hablamos de que oír y no hacer nos saca del camino, nos desliza del reino de Dios, podemos perder la salvación, porque Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero yo no los conozco, porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace. Muchas veces no lo creemos. ¿Por qué hablamos tan fuerte? Porque esto es una forma de hablar tremendamente fuerte. Y no encontramos eco. Porque no creemos lo que Dios dice, pero tenemos que empezar a creerlo. Si queremos producir cambio en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es creer la verdad de Dios. Creer a Dios contra lo que nosotros pensamos o contra lo que nosotros creemos. Lo segundo es que al creer en la verdad de Dios, tenemos que reconocer lo que está mal, o lo que estamos haciendo mal, o lo que no estamos haciendo. Pecados de omisión o de acción. Dios dice que esto es así, y yo estoy haciendo así. Entonces, creo lo que Dios dice, y eso me lleva a un segundo paso, y es reconocer que no estoy viviendo conforme a su voluntad. Al reconocer que no estoy viviendo conforme a su voluntad, el tercer paso es reconocerlo como un pecado. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es un pecado en nuestra vida. No son solamente los pecados horrorosos que a veces citamos, sino que puede haber cosas muy sutiles que no son la voluntad de Dios, pero que están en nuestra vida, y nosotros tenemos que reconocer que está mal y tenemos que llamarlo por su nombre, que es un pecado. Entonces, cuando reconocemos que es un pecado, porque difiere de la voluntad de Dios, comienza la transformación en nuestra vida. El tercer paso, o el cuarto paso, es arrepentirnos. Todo pecado se cura con arrepentimiento, nunca con golpearse el pecho diciendo por mi culpa, por mi grandísima culpa. El pecado no se cura porque reconozco que estoy mal en tal área. El pecado se cura con arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, metanoia, la palabra en griego. Meta significa transformación, cambio, noia mente, un cambio de mente. Ese prefijo lo tenemos en una palabra que es muy conocida, que es metamorfosis, ¿no es cierto? Cambio de forma. Eso significa cambio. Y arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Dios dice que esto es así, yo estoy viviendo así porque creo así, pero ahora tengo que creerle a Dios, tengo que reconocer que esto es un pecado, tengo que cambiar mi manera de pensar y tengo que cambiar mi actitud, porque mis actitudes nacen de mi manera de pensar. Entonces, ¿cómo se produce una transformación? Reconocer que es un pecado y arrepentirme. El próximo paso entonces es confesar el pecado delante de Dios
y disponernos ante Dios buscando la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos recurrir a la fuente del poder que nos puede ayudar a producir una transformación, y es el Espíritu Santo en nosotros. El próximo paso es abrirnos a la palabra, conocer lo que Dios reprueba sobre lo que está mal y conocer lo que Dios aprueba, lo que Dios dice que es su voluntad. Y el último paso es la comunión con el cuerpo. Tomar a un hermano, coyuntura, concertación, amigo, quien sea, y juntarte y confesar lo que está mal como un pecado, abrir tu corazón, permitir que otro te aconseje, que otro conozca lo que está pasando, orar con ese hermano y permitir también que te pueda exhortar, te pueda observar. Triste, muy triste aquel que vive el reino solo. No creo que sea coherente vivir el reino y solo. Si querés vivir el reino, vas a tener que vivir en comunión con otros. Y el tercer paso, a que apuntamos con la enseñanza, es que tenemos que enseñar a otros. Todos nosotros somos discípulos y discipuladores. Y tenemos la obligación delante de Dios, por amor a lo que Dios hizo con nosotros, a enseñar a otros la verdad de Dios. Y no podemos enseñar lo que nosotros no estamos viviendo. Entonces, la enseñanza que estamos dando apunta a estas tres cosas: a establecer la verdad de Dios, a establecer también los cambios que nosotros tenemos que hacer y capacitarnos para enseñar a otros sobre estos temas. Muchas gracias, nos tomamos 10 minutos.